fumar. Creo que eso no sirvió de mucho porque los índices indican lo contrario. Algo intentaron hacer, yo más bien creo que si hubiera un poco más de prevención desde la etapa escolar, haríamos más conciencia en esa generación que va creciendo. Deficiente estado nutricional, hay personas que, por ejemplo, realizan muchas dietas restrictivas, hipocalóricas, hipoproteicas, que en realidad no son mantenidas por algún nutricionista, o hay personas que tienen otro tipo de enfermedad, una comorbilidad, con lo cual el estado nutricional del mismo no va a ser en óptimas condiciones. Si a este paciente con deficiente estado nutricional le agregamos otro factor de riesgo, como el que sea fumador, ya tenemos 2 factores para que pueda empezar a desarrollarse un cáncer en este individuo. No necesariamente en todos, pero ya les digo, puede producirse porque con la suma de varios factores es más la predisposición. Por lo general, todo individuo que fuma tiende también a beber alcohol. Entonces aquí se mezclan 2 factores más en el mismo individuo, bebe alcohol. Si bebe alcohol, quizás le quite el apetito o vomita posteriormente, va a tener una disminución de peso. Si es un alcohólico ya como tal, como enfermedad alcohólica, no hablo del que toma alcohol socialmente de vez en cuando, porque por eso está escrito ahí, consumo mayor a 140 gramos a la semana. Entonces, miren cómo ya tenemos 3 factores de riesgo que los puede tener una misma persona y con eso aumentar la probabilidad de tener cáncer epidermoide. Aquellas personas con mala higiene bucal, antecedentes de radiación de tórax, que son, por ejemplo, aquellas personas que han tenido tumores a nivel de tiroides, tumores de mama, donde existen esta radioterapia previa, podría haber una predisposición también. Y acá tenemos una patología conocida, como es la acalasia, que la hemos estado viendo recientemente. ¿Se recuerdan que les dije que era prácticamente una lesión preneoplásica? Pues bien, todo paciente con acalasia a largo tiempo hay que seguirlo evaluando, seguir haciendo screening para detectar a tiempo cualquier situación que pueda conllevar a un cáncer de esófago. Ingestión de cáusticos, también lo hablamos, ya lo sabemos, lo conocemos, y también les dije que con los años no es que tú ingieres el cáustico hoy, sobrevives y en un año tienes cáncer, no es así. Esto se da en el tiempo, porque en el tiempo esa persona, a más de haber ingerido este cáustico, podría llegar a tener algún otro factor de riesgo, algún otro factor puede sumarse, con lo cual va a tener más predisposición. Ahora bien, yo le quiero preguntar a Yanitza, de estos factores de riesgo que yo tengo en el cáncer epidermoide, ¿cuál es modificable? Bueno, el tabaco se lo puede suspender, como el consumo de alcohol también. La mala higiene, doctora, no sé. La mala higiene también. El deficiente estado nutricional. También porque podemos mejorarlo, ¿verdad? Y con una buena salud mental, quizás la persona no llegue a intentar tomar este tipo de sustancias. Quizás. Pero lo que no podemos modificar es la acalasia. ¿Se acuerdan que era un trastorno ya inmune, ¿verdad? Donde se empieza a dañar el plexo mientérico del esófago. Entonces eso ya no lo podemos modificar. Pero lo demás sí. Entonces, allá es donde quiero llegar, porque cáncer de esófago es un tema que lo maneja el oncólogo. Eso tienen que ustedes saber. Bueno, entonces, doctora, ¿para qué nos da cáncer de esófago? A ver, ¿por qué tienen que saber cáncer de esófago? Porque la parte importante, la parte donde ustedes pueden hacer actores principales
ahora en pregrado y cuando sean residentes es la prevención. Si alguno de ustedes en algún momento quiere escoger esa especialidad, ya se será otro sentido que le vayan a poner al tema. Pero ahora yo lo que quisiera es que ustedes aprendan a reconocer factores de riesgo para ustedes en sus comunidades, dar charlas, poder decirle a los usuarios, pacientes, miren, si pasa esto, lo otro, pueden llegar a tener tal situación. Esa es la idea de la clase. En el adenocarcinoma tenemos como factor de riesgo algo que ya conocemos, el ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que por lo general va acompañado la obesidad, el paciente con obesidad por lo general puede tener un ERGE. ¿Se acuerdan cómo se forma el esfínter esofágico inferior? ¿Cómo tenemos esa barrera antirreflujo? ¿La recuerdan? Que es el esfínter más la crura diafragmática, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos que esa es nuestra barrera antirreflujo y tenemos obesidad, y dentro de la obesidad tenemos la visceral, la que tu perímetro abdominal lo agranda, va a haber un aumento de la presión hacia el diafragma y va a empeorar ese reflujo. Entonces, paciente con obesidad, que tenga hernia hiatal, que tenga ERGE, factor de riesgo. Que sea hombre, miren, aquí el sexo interfiere en un factor de riesgo, que fume, y si nosotros tenemos ERGE crónico, ¿qué patología podríamos llegar a tener? Ahí está escrito, ustedes ya lo hemos visto, ya lo sabemos, ¿se acuerdan? Un poco de barro. Un ERGE crónico te puede dar un Barrett. Pero ojo, Barrett endoscópico, porque si yo quiero saber si es Barrett, ¿qué me debería de decir la biopsia? Metaplasia intestinal. Sí, metaplasia intestinal. De lo contrario, no es Barrett. Y el Barrett, otra vez, algo que tiene que en ustedes quedarse grabado. No todo Barrett va a terminar en adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi paciente con diagnóstico de Barrett, yo obviamente voy a tratarlo, a vigilarlo, a hacerle endoscopías continuas, a darle inhibidor de bomba de protones. Yo levanto esa cama, hago medidas de higiene higiénico-dietéticas, etcétera. Trato de que no avance a displasia, porque el Barrett se puede quedar ahí o puede desaparecer. No necesariamente va a avanzar, pero si yo no hago nada, si el paciente no se cuida, puede avanzar a displasia de alto, de bajo grado y terminar en adenocarcinoma. O sea, de Barrett no es que se salta a adenocarcinoma, tiene que haber una parte que es la displasia, que ya son cambios más extremos en pacientes que realmente no han recibido tratamiento y que quizás tienen predisposición. Entonces, eso no se olviden, chicos. Dentro de la clínica, el 60% de los pacientes se diagnostican en edades avanzadas por el prolongado periodo asintomático, como todo cáncer. Y aquí tenemos un tema importante. ¿Con qué aparece este paciente? Con disfagia progresiva. Que ustedes ya saben que al hablar de progresivo, automáticamente es disfagia orgánica, ¿verdad? Sí, recordamos la primera clase. Entonces, esta disfagia progresiva que empezó para sólidos, avanza para líquidos, hace que el paciente vaya con pérdida de peso, vaya ya con anorexia, anemia, astenia, etc. Entonces ya tenemos un paciente con repercusión de su estado general. Puede tener regurgitación, cialorrea, matemesis, halitosis, cualquier cosa, pero la principal manifestación era la disfagia. Siempre les dije, disfagia es una manifestación. Con esa manifestación yo empiezo a investigar qué lo causa. Una vez más, llega con disfagia, pero bueno, yo no sé cuál será la causa. Y tengo un montón de diagnósticos diferenciales. Ustedes ya saben que la disfagia la voy a manejar con un tránsito
Aquí estoy haciendo el tránsito. Si ustedes pueden observar esta imagen, en la parte superior y media del esófago se ve estrecho. En la parte inferior se ve un poquito más amplio, porque seguramente el tumor está ocupando la parte superior del esófago, por eso se ve así en medio de contraste, con lo cual después del tránsito yo tengo que avanzar a la endoscopia. ¿Para qué le hago el tránsito? Para saber en dónde está la estenosis, para saber qué tan larga es la estenosis, para yo entrar a la endoscopia con más tranquilidad. Y yo hago la endoscopia en mi paciente y me puedo encontrar con diferentes imágenes, chicos. Miren esto. En esta imagen podemos observar cómo esta masa ha crecido de tal forma que me está ocupando casi toda la luz del esófago. Este paciente, ¿qué disfagia tendrá? ¿A sólidos o a líquidos? Sólidos. Sólidos, porque si ustedes alcanzan a ver, acá hay como un pequeño canalito, ¿verdad? Que por ahí puede ser que pase algún líquido, pero a sólidos seguro que sí. Cuando nosotros hacemos la endoscopía, vemos una lesión que ocupa la luz, no, lo que hacemos es tratar de avanzar por este espacio que queda acá, si es que lo permite. Si no, si encontramos resistencia o no se insufla mucho el esófago a pesar de que insuflamos aire, no podemos insuflarlo tanto porque podría haber una perforación. Entonces, simplemente tomamos biopsias de toda esta lesión y salimos. Siempre lo ideal es hacer una endoscopia completa, o sea, llegar al estómago y llegar al duodeno. Eso es lo ideal. Eso es el protocolo para hacer una endoscopia. Pero si me encuentro con una lesión obliterando la luz, ni modo, lo intento, no puedo, salgo. Esta imagen que está acá me muestra en cambio un tejido más disgregado, si ustedes se ponen a ver, y más friable, o sea, está sangrando al mínimo roce. Quizás come el paciente y sangra, quizás yo con el endoscopio voy a pasar por ahí y sangra. Este paciente podría llegar a manifestarse con anemia y con sangre oculta en materia fecal positivo porque hay un sangrado digestivo lento, crónico, persistente, que quizás no es tan grande como para producirle ni siquiera una hematemesis, tampoco una melena, pero la manifestación es el sangrado oculto. Sangre oculta en materia fecal positiva, hay que estudiar al paciente. Anemia, hay que estudiar al paciente, no como muchos que lo que hacen es dar hierro cuando tapan la anemia y no la estudian. Siempre les digo a todos mis alumnos, anemia en un hombre, ojo, eso no es bueno. Hay que investigar porque los hombres por lo general no presentan anemia a no ser que tengan o enfermedad renal o algún tipo de lesión tumoral. Es así. Acá tenemos otra lesión que oblitera, pero me deja más paso de la luz. Acá tengo restos de alimentos, cómo se han quedado, lo cual hay que tratar de extraerlos. Y en la figura de acá tenemos una candidiasis producto de que este paciente con inmunosupresión, ya sea por su cáncer, ya sea por alguna otra enfermedad, ya sea por su repercusión del estado general, siempre va a haber patógenos oportunistas y esto también se puede presentar. Esto también me produce disfagia, aparte de que haya alguna lesión tumoral. Yo llego a mi paciente en la consulta, yo, gastroenterólogo, tiene síntomas, disfagia, chévere. Tránsito, hay un estrechamiento, vamos. Endoscopía, hay una lesión tumoral, tomo biopsia. Viene la biopsia, adenocarcinoma, chao. Ese paciente pasa a oncología. Pero si nosotros somos un poquito más comprensivos, entendiendo que los tiempos para el paciente oncológico son valiosísimos, yo ayudaría a estadificar a mi paciente. Eso le correspondería al oncólogo, pero yo podría hacerlo. Entonces, yo le voy a pedir un laboratorio general con todos los parámetros nutricionales. Yo ya lo voy a mandar con una tomografía de tórax y abdomen con contraste oral y endovenoso para que el oncólogo ya tenga una idea si es que hay metástasis o no.
y podría avanzar como gastroenterólogo a pedir una ecoendoscopía, que no es más que la unión de la endoscopía con la ecografía en un solo estudio, que es el tubito de endoscopía, que en lugar de la punta terminar en haz de luz, termina en haz de luz, más un transductor tipo ecógrafo. Con lo cual, yo voy a obtener dos imágenes, miren, la imagen endoscópica y la imagen ecográfica. ¿Para qué me sirve? Defino la profundidad del tumor, hasta qué capa está ocupando ese tumor. Entonces, yo puedo ayudar a estratificar porque cuando llega el paciente, llega, sí, adenocarcinoma. Bueno, y ahora con eso, ningún oncólogo te va a dar ningún tratamiento. Ellos tienen que estratificarte. ¿Qué significa eso? Saber si hay ganglios a distancia, saber si hay metástasis a distancia y saber qué tan profundo está afectada cualquier capa de la parte tumoral. Eso, chicos, tarda montón. Y si es en la parte pública, tarda meses. Cuando un paciente con diagnóstico de oncología, tú tienes que ir pero volando, porque cada día es un día que le puedes estar quitando de vida a ese paciente. ¿Para qué yo estadifico? Para poder brindarle al paciente la oportunidad de tener un tratamiento con intención curativa o tener un tratamiento con intención paliativa. Lamentablemente es así. Y tengo un pronóstico. El pronóstico me lo da si es que al hacer la resección, ya van a ver que hay una técnica de resección mucosa endoscópica en la actualidad donde si es circunscrito la lesión tumoral y no está afectando las capas más profundas del esófago, se la puede extraer, como que la rebanas a nivel endoscópico, sacas esa parte, la estudias por anatomía patológica y si los bordes de esa lesión están libres de tumor, significa que lo hiciste todo bien y que no hay más tumor. Entonces podríamos decir que hemos hasta cierto punto como que el paciente está libre de tumor. Curarlo no creo que sería el término adecuado, pero sí decir, en este momento este paciente se encuentra libre de tumor. Y la sobrevida, de acuerdo a todo esto, nos va a dar que el pronóstico de los pacientes con cáncer de esófago, la sobrevida a los 5 años depende de, si es un cáncer localizado, llegará a un 34% a los 5 años. Si es una enfermedad ya más avanzada, llegará a un 17% a los 5 años. Pero con metástasis a distancia, chicos, no me llega más que el 2%, y esto es, qué pena. Quiere decir que mientras más avanzado diagnostiquemos el cáncer, menos sobrevida va a tener este individuo a los 5 años. Por eso es que muchas personas se asombran cuando de repente alguien tiene un diagnóstico de cáncer y dice, pero se fue rápido. No es que se fue rápido, chicos. Ya estaba en estadio avanzado. O sea, es una enfermedad, todos los cánceres que hay, silente, que cuando ya produce síntomas, que cuando ya el paciente está en muy deterioro de su estado nutricional, es porque realmente ha pasado mucho tiempo. Ningún cáncer se forma en un mes. No existe eso. Y no es que se lo llevó en un mes porque avanzó en un mes. No existe eso. Aún los tumores más agresivos necesitan meses para realmente formarse. No un mes, no 2 semanas. Se han de haber escuchado, se le diagnosticó hace 2 semanas y falleció. No, se le diagnosticó tardíamente, lamentablemente. Dentro de estos, el más agresivo, que lo vamos a ver después, es el cáncer de páncreas. Es uno de los más agresivos que hay en cuanto a tumores de aparato digestivo. Lo diagnostican hoy y el paciente puede fallecer dentro de las primeras 4 semanas, máximo 3 meses, porque ya está muy avanzado. Bien, entonces yo puedo ofrecerle al paciente, hablo yo oncóloga, ¿no? Yo gastroenteróloga, porque realmente es un tratamiento multidisciplinario. El oncólogo conversa conmigo y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que podríamos hacerle una resección mucosa, ya que no tiene tanta
profundidad en las capas, no hay metástasis y que vamos, inténtalo. Bien, lo intentamos. No funciona. Bueno, tenemos radioterapia, tenemos quimioterapia, tenemos terapia fotodinámica. Por último, tenemos cirugía. Podríamos hacer una esofaguectomía con un ascenso gástrico para que este paciente quede libre de tumor. Podemos hacer muchas cosas. Solamente necesitamos saber ante qué paciente estamos. Si el paciente tiene ganglios y metástasis a distancia, no vamos a hacer nada más que tratamiento paliativo. Si el paciente no tiene ni ganglios y no tiene metástasis, podemos hacer radio, quimio, podemos hacer terapia fotodinámica, apurarnos en hacer una resección mucosa, podemos realizar cirugía, etc. Eso tienen que ustedes saberlo. Por eso es que al paciente no se lo engaña. Se le dice, va esto o va aquello. No dar falsas esperanzas. El seguimiento clínico siempre será en este paciente. Esto es importante. Cuando yo hablo de paciente libre de tumor, sí se recuerdan que les dije no está curado. Porque es así. Porque yo a este paciente lo voy a ver durante los próximos 5 años. Porque me dice a mí la estadística que hay una sobrevida a los 5 años. Quiere decir que si mi paciente pasa los 5 años, podemos decir que ya está del otro lado y realmente tuvo un tratamiento curativo. Pero es una situación que durante todos esos 5 años, él va a estar con controles, él va a estar con endoscopías, él va a estar con marcadores tumorales, tenemos que ver si es que no aparece síntomas de disfagia. ¿Y qué pensaríamos si hay un síntoma de disfagia? ¿Qué pensaríamos? A ver, ya le hice la resección. Avanzó la tumoración, ¿Cómo? que volvió a crecer o recidir. Así es. Exactamente. Si yo tengo a mi paciente que le hice radio, quimio, cirugía, etcétera, y me vuelve la disfagia, pensar en que recidivó el tumor. Con lo cual, vuelve el gastroenterólogo, por eso les dije, es un equipo multidisciplinario, yo no me deslindo del paciente, pero tampoco lo manejo directamente, ¿ok? Vuelvo a hacer la endoscopía y volvemos nuevamente a tomar biopsias y vuelve lo mismo. Lamentablemente, o sea, qué mal que existan recidivas, porque muchas veces cuando existen las recidivas también llegan las metástasis. Entonces es como todo un bajón para el paciente de haber luchado tanto y de repente volver a tener y con más fuerza quizás. TAC de tórax y abdomen también si hay sospecha de recidiva porque quiero saber si es que tiene o no tiene metástasis. Pero si ya tengo un paciente que está muy adelgazado, que tiene metástasis, que tiene ganglios, que no le puedo ofrecer nada más que tratamiento con intención paliativa. Yo a este paciente tengo que hacerlo aunque sea que se alimente. Esa es la parte paliativa de este paciente. Miren este paciente y el estado constitucional que está, súper adelgazado. No lo voy a llevar quizás a estar en un estado nutricional óptimo, pero yo le puedo proveer alimentación por medio de gastrostomías, y ayunostomías, puedo colocarle prótesis, stent esofágicos para que aperturen ese esófago y pueda comer por la vía natural, puedo hacerle radioterapia, puedo colocarse una nasogástrica, siempre tengo que dar tratamiento para el dolor, porque yo lo que le voy a ofrecer es confort y calidad de vida durante lo que me dure, valga la redundancia, este paciente dentro de su patología, porque no es una patología como que hoy te mando a paliativos y mañana ya no estás. No, pueden pasar semanas en que este paciente llegue a descompensarse ya generalmente y muchos familiares, muchos pacientes sí piden llevar los cuidados paliativos en sus hogares. La mayoría no quieren estar en un hospital o no quieren fallecer en algún hospital, sino estar cerca de su gente, de su familia. ¿A dónde voy a llegar con ustedes?
prevención. Allá tengo que a ustedes hacerles entender que ese es el trabajo suyo. Hablar en sus comunidades, no alcohol, no tabaco, mantener una buena nutrición. Hay estudios de investigación donde me hablan de consumo de AINES y retinoides como medidas preventivas. Yo al momento no encuentro una aseveración de lo mismo, porque si yo tengo el AINES en el esófago y me ayuda en el cáncer, pero me va a empeorar el estómago, ya vamos a ver las siguientes clases como los AINES son el segundo factor de riesgo para producir úlcera péptica. ¿Ya? Entonces es algo como que contraproducente. Estarle haciendo al paciente con ERGE siempre endoscopías tampoco, a no ser que tenga Barrett. Pero un ERGE, y peor un ERGE no erosivo, no amerita endoscopías. ¿Se acuerdan del ERGE no erosivo? ¿Sí recuerdan? No hay lesiones en el esófago, ¿verdad? En cambio, en el erosivo, ¿se acuerdan que teníamos hasta una clasificación? ¿Sí o no? La clasificación de Los Ángeles, donde veíamos lesiones. Pero aún así, si no es un Barrett, yo no tengo por qué estar controlando a mi paciente con tanto tiempo acortado. Eso es para que ustedes sepan, porque por ahí muchos se lucran de la especialidad haciendo meter miedo y me llegan con endoscopías cada 3, cada 6, cada año, cuando cada endoscopía tiene una indicación exclusiva. No es porque se me ocurre a mí hacerla, es porque hay protocolos en donde uno tiene que cumplir los tiempos endoscópicos. Y no olvidar que las lesiones preneoplásicas para cáncer de esófago es Barrett, acalasia, cáusticos y tilosis. Tilosis es una hiperkeratosis o una hipertrofia de todo lo que son las palmas y las plantas de los pies. Si a algún paciente ustedes le llegan a ver esta hiperkeratosis a nivel de sus manos, de sus pies, mucho ojo, habría que hacerle sangre oculta, pedirle una endoscopía para determinar si no hay esta asociación como lesión preneoplásica. Para eso nos sirve saber de este tipo de lesiones para nosotros poder llegar a tomar decisiones importantes en estos pacientes y saber en qué momento hacer o no hacer una endoscopía. Recording Chicos, stopped. ¿alguna pregunta? Porque me tengo que ir, tengo entrega de libretas. Soy muy honesta, tengo que volar. Ya lo mandé a mi hijo que donde me saque mal la nota, mejor que me espere dormido. Díganme si hay alguna pregunta con respecto a cáncer. Se me quedaron congelados. ¿Sí me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Y se le escucha, doctora. Ah, ya. A ver, alguien me habló, no lo entendí, perdón. Compañero Mejía, la atención. ¿Cómo? Que no fue Compañero Mejía, acción. Que les dé la lección. Ay, chicos, hablen. No, que nos dé edición de la lección. Ya nos equivocamos. Ya, después hacemos retroalimentación, ¿sí? Ya. Espero que no se hayan equivocado. ¿Están ahí? Espero que no se hayan equivocado porque las clases no están difíciles, ni me vengan a decir que están difíciles. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ay, chicos, me han congelado, los veo todos congelados. ¿Sí me escuchan? Ah, ya. La libreta de su hijo. Sí. Ya, sí, está fallando mi internet. Es claro, claro no sirve. Ya, yo les aviso eso de la revisión, Yandri, por favor. Hoy les pido tiempo y comprensión. Necesito ser madre de familia hoy día. Ya, doctora, gracias. Gracias, doctora. Doctora. Gracias, doctora. doctora. se da. Te pongo 0, Yandri, por andarme diciendo esas cosas. Chao.